Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. El día de hoy en este webinar vamos a platicar sobre la inteligencia artificial y ciberseguridad. Vamos a comentar acerca de cómo protegemos este mundo y el entorno de los pagos. Es el nuevo futuro porque hoy ya vivimos con una revolución dentro de el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, te cedo la palabra, Carlos, si quieres dar la introducción para poder arrancar. Muchas gracias. Bienvenidos todos nuevamente a este webinar donde les compartiremos cuáles son las tendencias que estamos viendo en el uso de la inteligencia artificial que se vuelven en oportunidades, pero también amenazas en los ecosistemas donde procesamos pagos, dinero y en general en el ecosistema de todas las empresas. El punto de partida es ver que la inteligencia artificial como una herramienta mal aplicada puede engañar y hacer cualquier cosa, simularla, igualarla. Entonces estamos frente a un nuevo reto de dimensiones todavía no necesariamente conocidas y la idea también a lo largo del día de hoy es compartiendo con expertos como Enrique Leiva y Salvador Mendoza tips y recomendaciones para que estén mejor protegidos como siempre. Y con esto le paso la palabra a Enrique y a Salvador para compartir la introducción también. Sí, gracias, Carlos. Un placer realmente estar el día de hoy con ustedes. Como bien menciona Carlos, hoy no solo vamos a hablar de la tecnología, sino también vamos a hablar de la confianza, de la innovación y de la responsabilidad como usuarios en todo este entorno que cada vez vemos cada día nuevas compañías de inteligencia artificial o ataques relacionados a los mismos y realmente va a ser muy interesante esta charla. Adelante, Enrique. Creo que estás en mute, Enrique. Muchas gracias, Chava y Carlos. Muchas gracias a todo el equipo de HSBC por tenerlos aquí. Y sí, como comentan, las tecnologías todos los días nos van ayudando a hacer mejor nuestro trabajo. Pero bueno, también, así como los ayuda a los que tienen buenas intenciones, también a los que tienen malas intenciones. Entonces, vamos a platicar un poquito de todo eso. Es súper importante que estemos todos conscientes de los riesgos que existen allá afuera. La ciberseguridad y la seguridad de las organizaciones es responsabilidad de todos, no nada más de los líderes, no nada más del departamento de TI, sino de todas las personas que interactuamos con las diferentes herramientas y con los sistemas con los que trabajamos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos y bienvenidos y se van a divertir mucho el día de hoy. Gracias, Enrique. Para poder iniciar a lo largo de esta sesión, vamos a estar viendo una serie de videos que nos permitirán identificar esta situación en la que nos encontramos, cómo podemos mitigar, cómo hoy suceden este tipo de acontecimientos en donde tenemos ataques o puede ser empresas o a personas directamente y cómo es que debemos reaccionar. A veces creemos estar listos o preparados ante cualquier situación de este tipo, pero realmente a veces nos toman desprevenidos y no sabemos cómo reaccionar. Vamos a arrancar con un video inicialmente y posteriormente continuamos con el resto de la información. Entonces, les pedimos a todos, por favor, que pongamos atención en esta parte del video e iniciamos. Compartir el sonido. Perdón, no se escucha el audio. Ok, vamos por el siguiente intento. Entonces, arrancamos con el video, equipo. What if we could reveal a fraudster's face and have them teach us their tricks? We used an AI that predicts a fraudster's face by analyzing their voice recordings. Each voice has a unique fingerprint that correlates to features like size of jaw and shape of nose. In a world's first, this AI analyzed fraudsters' voices and generated their portraits. These digital reconstructions were then brought to life in a series of tutorials. There are many faces of fraud, and we can fake anyone or anything. Get to know us and learn our tricks. Perfecto, pues yo creo que este es un muy buen ejemplo, Enrique, Carlos y Salvador, de hoy lo que sucede debemos desconfiar, creo que esa es la palabra, y levantar la mano.
Creo que hoy la ingeniería social y esta parte de simulaciones de voz, imágenes y demás pueden engañar incluso hasta los más expertos y caer en compartir información. A veces cuando creemos que recibimos mensajes, por ejemplo, que parece venir del banco, debemos desconfiar y checar y asegurarnos que en efecto se trata del emisor correcto, ¿no? Y no obviar y no compartir nuestra información. Bueno, yo partiría del comentario de esta serie de comerciales que hicimos de todo es falsificable, todo es copiable, todo es reproducible. Y en este nuevo mundo tenemos que tener nuevas medidas de precaución para la interacción digital, social y todo tipo de comunicaciones. Entonces, este cambio inicial en los paradigmas es muy importante y regresar a un tema o establecer un tema de confianza cero. El Zero Trust es una de las herramientas que nos ayudan a navegar este mundo utilizando las herramientas de manera correcta, pero también participando de una manera más segura. Sí, creo que es clave lo que dices, Carlos, la cero confianza, ¿no? El asumir que cualquier persona o cualquier sistema puede estar comprometido y entonces tomar los pasos necesarios para poder identificar si hay algún riesgo. Es importante tener esos canales de verificación, ¿no? Muchas de las veces pensamos en el tema, pero no establecemos ese plan o esos canales que realmente son los sumamente importantes para poder verificar una información que normalmente cuando nos llega tenemos que tener la capacidad de poder reaccionar y poder verificar antes de hacer cualquier tipo de acción, ¿no? Exacto. Y justo vamos a platicar acerca de ello, no solo reaccionar en temas empresariales, sino también personales. Ya platicábamos en la vida social, también nos pueden llegar a engañar con este tipo de situaciones. Entonces, vamos a platicar un poco sobre la agenda, qué vamos a revisar el día de hoy en esta sesión y cómo es que estos mecanismos y estos puntos que ahorita platicábamos los vamos a ir detallando a lo largo de la sesión. Como parte justo de la agenda, vamos a trabajar a platicar sobre la evolución de la inteligencia artificial. Claramente vamos a ver qué es la inteligencia artificial, cómo es que al paso del tiempo y ahorita estamos en una época en donde ya todos estamos inmersos en ello, los beneficios que hay de la inteligencia artificial en la industria de los pagos, aplicaciones estratégicas que vamos a tener y puntos importantes es cómo podemos adoptar de manera exitosa para poder implementar en las empresas. Adicional a ello y súper importante es el tema de la ciberseguridad. No solo es implementar y estar a la vanguardia en lo que hoy está en tendencia, más bien es cómo proteger ese esquema de manera segura para evitar cualquier situación. Y bueno, al final tendremos una sesión, una sección, perdón, de preguntas y respuestas, pero sí les pedimos, por favor, que durante la sesión pudieran dejarnos en la caja de preguntas y respuestas del Zoom sus preguntas y vemos si a lo largo de la sesión podemos ir atendiendo cada una de ellas. Entonces, arrancamos. En este caso vamos a platicar justo sobre la evolución de la inteligencia artificial. Ya comentaba Carlos al inicio, hoy estamos en una ola y en la revolución de esta parte de la inteligencia artificial. Anteriormente las empresas tal vez podíamos decir que había escasez de datos, no se tenía información o era difícil conseguirla. Hoy existe muchísima información, hay sobreinformación y lo que hace falta es definir cuál es el criterio o la estrategia para que esos datos sean útiles y tomar decisiones. En este caso, la inteligencia artificial justo nos va a permitir no solo verla como esa herramienta, sino como ese lenguaje para poder dominar y tener la capacidad de poder reaccionar, anticiparnos y también liderar. En este caso vemos, por ejemplo, que justo hay números importantes de información que hoy se encuentra expuesta, donde al final
los ciberdelincuentes pueden llegar a obtener esa información, las bases de datos están disponibles, eso por verlo por el tema empresarial, pero también por el tema personal. Nosotros mismos exponemos nuestra información, exponemos nuestro día a día y entonces eso hace que con la ayuda de la inteligencia artificial se vayan creando patrones en atención a una persona o a una empresa para poder acceder a ellos y entonces poder hacer un ataque dirigido. Es común, por ejemplo, el uso de las redes sociales, en donde a veces se nos hace sencillo decir en dónde nos encontramos cada 5 minutos durante nuestra actividad en el día, incluyendo incluso a la empresa, y entonces eso hace que sea un punto vulnerable, ya sea como empleado o como persona, y entonces vemos datos aquí alarmantes en donde hay distintos países involucrados. Esto no es un tema meramente de México, es un tema a nivel global, en donde al final cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de poder resguardar nuestra información y saber cómo actuar ante estas situaciones. Justo veremos estas áreas de oportunidad en los pagos comerciales. Entonces, no sé, Salvador, si gustas sumar un poco más a esta parte. Sí, muchas de las cosas que vemos, por ejemplo, ahorita en Internet de los ataques meramente, mucha información expuesta a Internet sin ningún tipo de protección, ¿no? Lo vemos en diferentes tipos de servicios que los atacantes aprovechan de mala fe, por decirlo. Bueno, no hay atacante que lo haga de buena fe, se puede decir. Ah, pero hay muchos servicios en Internet que pueden ser utilizados para obtener esta información, ¿no? Y podemos ir mucho más allá, ¿no? Vemos que muchos grupos, incluso de ataques, venden información de empresas en diferentes tipos de foros o incluso en la parte de trade intelligence, ¿no? Para la parte de poder ser ataques, como tú bien lo dices, dirigidos a empresas o a personas muy específicas de altos rangos en diferentes tipos de empresas. Anteriormente nos llegaba la idea que no necesitamos compartir información en las redes sociales. Ahora eso realmente es un paso que, bueno, que si podemos seguir es sumamente importante, pero hay tanta información en Internet, hay tanta información que compartimos cuando estamos navegando por la red, que toda esa información puede ser útil para un atacante y para poder llevar a un ataque dependiendo mucho de cómo se maneje. Sí, Así inclusive es. también toda la información, ¿no? Que compartimos a inteligencia artificial, porque muchos de los motores de inteligencia artificial que estamos usando son públicos y toda la información que subes ahí, otras personas pueden acceder a ella. Entonces, eso también expone mucha información de las personas. Y las tecnologías como el cómputo cuántico, ¿no? Que lo que van a empezar a hacer va a ser mucho más fácil descifrar contraseñas, romper encripciones y hacer diferentes tipos de cosas, ¿no? Que también van a poner en riesgo los sistemas. Claro. Un punto de Y vamos, partida, Tania, perdón, sí, Carlos. comentando, partir del inventario, de cuál es tu nivel de entendimiento de cuántos datos, cuántas conexiones, cuántas bases de datos, cuánto tienes expuesto. Y de ahí empiezas a hacer un diagnóstico para tratar de tener temas de prevención en el futuro. Completamente. Creo que estos puntos son importantes y es parte de lo que vamos a ir viendo, como segregando qué es lo que tenemos que hacer, de dónde tenemos que partir, o ya nos encontramos en esta era de la inteligencia artificial y hacia dónde vamos. Y entonces vemos ahí un poco qué podemos hacer, cómo podemos prevenir, detectar el fraude. Hoy, como mencionábamos, aquí son muchos países los que están involucrados. Hay alrededor millones de dólares en pérdidas globales por fraudes. En este caso es importante la prevención y yo creo que si bien la inteligencia artificial en ocasiones hay muchos mitos alrededor de ella, ¿no? Que no debemos utilizarla, no es algo que es confiable y al final un punto súper importante comentaba Enrique al inicio y es tenemos que ver de qué manera explotamos esta información, pero también cómo la protegemos y cómo la hacemos segura desde nuestra trinchera, en este caso desde las empresas. Justo hoy las empresas, las tesorerías se enfrentan a riesgos crecientes de fraude, en donde cada vez justo los ciberdelincuentes están utilizando también esta herramienta para poder accionar y
eficientar de manera pues no correcta, porque ellos lo hacen, pero de manera correcta en su tramo o en su meta, estos ataques. Y entonces son más rápidos y no permiten actuar si nosotros no utilizamos herramientas similares y controladas, ¿no? En este caso hay desafíos como mayor velocidad en transferencias de fondos, pero así como hacemos que los pagos sean mucho más rápidos, debemos tener la capacidad de implementar controles y mecanismos que nos permitan identificar cualquier situación que pueda vulnerar esos pagos. Y eso no quiere decir que entonces vamos a regresar a aquella época en donde las transacciones pues tendrían que tomar muchísimo más tiempo para poder ejecutarse. Más bien tenemos que ver de qué manera accionamos e innovamos en esa parte para no afectar en el flujo del pago, pero sí hacer más segura la transacción, ¿no? Entonces, es justo esta parte de ver de qué manera convivimos con esta revolución y esta innovación en un entorno seguro y en un entorno respaldado. Creo que ahí, Salvador, no necesariamente la inteligencia artificial es magia, pero sí es importante saber cómo lo implementamos y lo llevamos a cabo dentro de las empresas. Sí, creo que Carlos tocó un punto muy importante, ¿no? Primero necesitamos tener la base sumamente bien establecida de lo que tenemos y después de ello comenzamos o podemos comenzar a agregar un poco de capas relacionado a innovación, ¿no? Dentro de esta parte de innovación puede ser, por ejemplo, inteligencia artificial para detección de fraudes de forma mucho más automatizada, pero creo que la base es fundamental, ¿no? Es como tener esa base en una casa, ¿no? Si no lo hacemos de forma correcta, cualquier cosa que pongamos sobre esta se puede caer o, no, o se puede fracturar. Entonces, tener un buen inventario, saber qué es lo que cómo lo estamos manejando, qué infraestructura tenemos, realmente si es capaz, por ejemplo, de soportar una implementación correlacionada, por ejemplo, a inteligencia artificial, también es importante. Claro. Y claro, es un balance entre seguridad e innovación, porque muchas veces o muchas empresas me ha tocado ver que quieren innovar, pero la parte de lo básico lo tienen que tener sumamente bien establecido para después comenzar a construir sobre este, ¿no? Completamente, completamente, y eso es importante, ¿no? A veces buscamos, decimos, ok, ya está el tema de inteligencia artificial, veamos cómo podemos acceder a esas herramientas como más potentes que me permitan automatizar, pero nunca pensamos en la parte de la seguridad, que es ahí donde está el riesgo que hay que atacar. Entonces, Enrique, no sé si quieras platicarnos esta parte de la evolución de la inteligencia artificial y platicabas al inicio de la inteligencia artificial en datos cuánticos y generativa. Platícanos un poco de ello. Sí, o sea, a ver, un poco como ha sido la evolución de la inteligencia artificial son algoritmos que van aprendiendo, ¿no? Entonces van viendo patrones y entonces de esos patrones ellos pueden o predecir cosas que pueden suceder o también buscando un resultado pueden utilizar toda esa información para llegar a ese resultado, ¿no? Pero siempre había sido como un tema mucho más eh, de información histórica. ¿Qué está pasando ahora? Que ahora con la IA generativa, pues ya los sistemas se están creando, se vuelven creadores, crean imágenes, crean música, escriben código. El otro día uno de nuestros ingenieros hizo un ejercicio donde a un ChatGPT, a una de las inteligencias artificiales comerciales, le pidió que hiciera un script para poder extraer contraseñas que son almacenadas en memoria. Y te escribe el script, te escribe todo el código tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues esto se vuelve súper sencillo utilizar estas herramientas, se pone a disposición de cualquier persona, ya no necesitas tener grandes capacidades técnicas para poderlas explotar y eso genera un gran riesgo para todos, ¿no? Muchísimas gracias, Enrique. Completamente, eso es lo importante y que vamos a ver que alrededor de ello, que como toda tecnología que tiene e implica poder, pues requiere vigilancia, transparencia y platicaremos más adelante, ya nos dirá Salvador sobre la ética también, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poco sobre los beneficios, en este caso, alrededor de la industria de los pagos. Y justo, Carlos,
este tema que nos decías de partir de la base, ¿no? Creo que todos queremos llegar a ese punto máximo donde está la automatización, la eficiencia, pero es importante revisar qué tenemos y en dónde estamos. Sí, todavía hay una gran área de oportunidad en hacer mucho más robusta y protegido todo lo que son los ecosistemas en la industria de pagos. Hay ventajas muy grandes como es la inmediatez, la automatización, la digitalización y en el caso particular de México tener un sistema de pagos en línea en tiempo real, pero también tenemos retos alrededor de cómo lo protegemos y cómo nos aseguramos que las prácticas no sean susceptibles de engaño. Que al final lo que estamos viendo es cómo a través de este tipo de tecnología simulas o falsificas todo tipo de elementos, voz, datos, videos, etcétera. Entonces, ¿cuáles son tus mecanismos de defensa? La realidad es que puedes aprovechar la tecnología para detectar, monitorear, anticipar, revisar procesos operativos y sobre todo enfocar en que tu ecosistema de pago sea digital, automatizado, evitando este tipo de patrones irregulares de procesos manuales, de autorizaciones donde no es necesario tenerlas. También la parte procesal en el orden y la disciplina para poder detectar cuestiones irregulares. Si tú en tu ecosistema de pagos permites urgencias, permites roturas en la parte de procesamiento de transacciones o mal manejo de contraseñas o no un esquema muy bien ordenado y supervisado en los procesos, se hace mucho más difícil detectar este tipo de patrones fraudulentos. Hoy con este tipo de mecanismos también puedes detectar patrones sospechosos, puedes tener herramientas que estén supervisando y controlando, pero siempre van a estar basados en procesos bien definidos y que te sirvan a tu empresa, que esa es la gran oportunidad hoy también adaptarlo a tu sector, a tu industria, a tu realidad, pero sí apalancando el punto de partida de tener procesos conectados de punta a punta y sobre todo que puedan ser supervisados o monitoreados constantemente. Así es, así es. Y ahí, Salvador, no sé si quieras comentarnos algo más en, digo, lo vamos a ver a detalle, pero ¿qué debería hacer una empresa para justo tomar esto que decía Carlos? El hecho de que hoy la inteligencia artificial esté disponible para todos no quiere decir que lo vamos a implementar de la misma manera en todos los sectores, en todas las empresas, en todas las áreas. Claro, creo que Carlos toca puntos sumamente importantes dentro de la parte de la seguridad, ¿no? El tener estos flujos de trabajo bien definidos es sumamente importante, ¿no? Y, por ejemplo, estos flujos no solo que estén bien definidos, ¿no? Que se hagan de la forma que se tienen que hacer. A lo que voy con esto es que las personas sigan esos flujos, ¿no? Porque muchas veces planeamos el flujo o lo tenemos establecido y normalmente a veces por ahí se encuentra una que otra variable o discrepancia, ¿no? En ese flujo. Teniendo los flujos definidos, comenzamos a ver que esos flujos los podemos no copiar y pegar, pero sí trasladar a un mundo de agentes, por ejemplo, que nos puedan permitir hacer ese flujo de una forma automatizada, ¿no? Y aquí vamos con nuevas tecnologías, ¿no? Vemos la IA y qué es lo que está pasando dentro de la IA. Bueno, comenzamos a ver agentes que controlan ciertos flujos y tenemos un moderador, ¿no? Un moderador que puede controlar diferentes agentes para que cada agente haga una cosa muy, muy establecida o muy específica, ¿no? Y todos estos agentes le responden al moderador sobre este tipo de trabajo, ¿no? Pero para poder llegar a ese punto de automatización, necesitamos tener esos flujos que mencionaba Carlos, que son fundamentales en la parte básica, como lo hemos estado platicando, pero que nos va a llevar a un futuro cercano a poder automatizar todos esos procesos que normalmente son tediosos o que requieren tiempo o que nos pueden ahorrar, ¿no? A nivel infraestructura, a nivel compañía, para poder llevarlos a cabo. Ok, perfecto. Pues si les parece, vamos a ver el siguiente video. Este otro video vamos a revisar cómo detectar a un estafador directamente. Entonces, platicaremos ya un poquito más adelante sobre las aplicaciones estratégicas de la inteligencia artificial y ahí, Enrique, creo que nos vas a ayudar porque tal vez lo limitamos, pero hay muchísimas más opciones que podemos, de las cuales podemos platicar y justo decíamos, enfocarlas al sector que corresponda. Entonces, si les parece, vemos el siguiente video.
I copy the website of a well-known investment brand. You visit the site and leave your details. I do a bit of research on you, find out you're investing towards retirement. Easy stuff to find with a little digging. I call pretending to be from the investment company. I'm on full charm offensive. Then I hound you with emails and forms. I even send a fake celebrity endorsement for the scheme. You invest a little money and make a profit. You get carried away and invest a lot more. Then the website disappears. Now I nearly have enough of your money for me to retire. There are many faces of fraud, and we can fake anyone or anything. Get to know us and learn our tricks. Carlos, no sé si nos quieras comentar antes de pasar al siguiente punto sobre este tema que pareciera a lo mejor lo vemos acá en un video y decimos, pues es súper fácil. O sea, yo claramente me hubiera dado cuenta que no es válido, que no es real, pero sucede, ¿no? Bueno, lo que toca un poco que es cada vez más constante es cómo vamos dejando huellas de lo que hacemos por todos lados. Y cuando estamos trabajando en un perímetro de pagos, debemos de tener máxima discrecionalidad de lo que hacemos, con quién lo hacemos, cómo lo hacemos, porque nos volvemos blancos automáticos cuando manejamos dinero de corporaciones, y vamos de regreso al hecho de ensamblando algunas cuestiones de la vida real con ingeniería social, utilizando herramientas que nosotros vamos proveyendo por todos lados, como decíamos al principio, las bases de datos expuestas, nuestra información en redes sociales, y en fin, tantas otras cosas que no cuidamos perimetralmente, se convierten en herramientas fácilmente utilizables en nuestra contra, desde un voucher, desde un estado de cuenta impreso, un posteo en redes sociales, en fin. Pero es un ejemplo de cómo este tipo de bandas están utilizando para reconstruir a la perfección esquemas que, además, hay un tema importante, ya toman más tiempo. Ya no es la urgencia. Ahora ya los elaboran con un poco más de cadencia, de pausa, para que no sospeches. Así es, así es. Y justo veremos cómo cada uno de los que participamos o trabajamos dentro de las empresas tenemos ciertas acciones que van a hacer que disminuyan o mitiguen este tipo de situaciones, ¿no? Incluso hoy, si trabajamos en el equipo de tesorería, pues saber que así como tan sencillo de no compartir información que manejamos porque son datos confidenciales, ya incluso con el compañero de alguna otra área, que a veces no es que no querramos hacerlo, más bien es no sabemos a quién lo estamos compartiendo, y mucho menos cuando lo abrimos en redes sociales, ¿no? Entonces, Enrique, continuamos en este caso con la parte de las aplicaciones estratégicas, ¿no? ¿Cuáles son las bondades que en este caso tiene la inteligencia artificial? ¿Cómo nos puede servir? ¿De qué manera podemos explotarlo como empresas? Y luego ya veremos todo lo que acompaña en el tema de seguridad. Una de las cosas que podemos usar es para aprender, ¿no? Aprender de nuestros clientes, aprender de nuestros proveedores, aprender de los procesos, ¿no? Y ir viendo cómo podemos optimizar esa experiencia para todos, ¿no? Ya sea en tiempo, ya sea en personalización de productos o en diferentes cosas, ¿no? Entonces, nada más algo bien importante que hay que tomar en cuenta es que esta automatización finalmente va a reproducir lo que va aprendiendo. Entonces, y si hay si hay un mal entrenamiento de esa inteligencia artificial o de esos algoritmos, pues lo que vas a reproducir también va a ser un error, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante que cuando vayas a automatizar o vayas a trabajar con inteligencia artificial, ¿no? Que tengas mucho cuidado en esa parte para que todo lo que estés tratando de automatizar o que estés tratando de que aprenda el algoritmo sea lo correcto, y para que pueda tomar las decisiones adecuadas y no estés automatizando y reproduciendo un error. Chava, no sé si quieres complementar ahí. Sí, es como lo mencionas. En este caso, una de las cuestiones más importantes, por ejemplo, si nosotros usamos datos de calidad, vamos a tener un algoritmo de calidad. Si utilizamos basura en nuestros datos, vamos a tener basura de nuestro modelo, ¿no? Y estos modelos, en específico para el área de compromiso con el cliente, por ejemplo, o de saber qué venderle a un cliente, o tratar de entender el mercado utilizando este tipo de algoritmos,
la información es sumamente fundamental, ¿no? Especialmente cuando se trata en características relacionadas a mejores decisiones basadas en datos, que es realmente lo que nos importa de un modelo, ¿no? Un modelo, claro, nos puede ayudar en diferentes tipos de áreas, pero la parte fundamental que buscamos de un modelo en sí es que los datos que nos esté proporcionando sean de calidad para nosotros poder tomar decisiones basadas en esto. Y ahí, Salvador, creo que un punto importante es todavía, y aquí a lo mejor es un mito que corre alrededor sobre la inteligencia artificial en que va a reemplazar a el factor humano. Y yo creo que eso es un punto importante. La supervisión humana sigue siendo esencial porque al final los datos que hoy estamos definiendo dependerán justo de esa calidad y de esa validación humana para que con base en eso el algoritmo siga creando y construyendo hacia el futuro, ¿no? Lo que vemos es exactamente como lo mencioné, lo que vemos es que vamos a crear personas o nos vamos a comenzar a mutar de cierta forma, a ser mucho más técnicos en otras áreas que no lo éramos anteriormente, ¿no? Y eso es fundamental porque vamos a crecer a nivel profesional, pero al mismo tiempo necesitamos o vamos a ser capaces nosotros de poder tomar esa última decisión que va a ser vital, ¿no? Tal vez el modelo puede hacer mil cosas, pero al final de cuentas alguien va a tener que estar tomando esa decisión que muchas veces los modelos normalmente llegan a esta parte, ¿no? Son semiautomáticos y al final de cuentas la última persona que toma decisiones es ese humano que está ahí detrás de la computadora, ¿no? Es correcto, hacer uso de esa información con base en las definiciones y métricas que los humanos dieron y para poder actuar y utilizar esos datos. Entonces, creo que pasemos a esta parte de ya vimos que todo lo que puede ayudarnos, todo lo que puede hacer la inteligencia artificial, pero luego ahora hay que ver este balance que platicábamos acerca de la seguridad en torno a este ambiente de los datos. Entonces, ahí platicábamos y ya Carlos nos daba algunos puntos anteriormente donde nos decía es importante la parte de no compartir contraseñas, la parte de manejar doble factor de autenticación, porque al final, si bien los ciberataques pueden a lo mejor obtener las contraseñas, pero si tenemos ese doble factor de autenticación, no llegamos a esa segunda capa y por lo tanto reducimos el ataque. Entonces, sí preparar ese ambiente para proteger nuestros datos y ahí, Salvador y Enrique, si nos pueden compartir esos puntos que debemos considerar y cuáles son los pilares fundamentales alrededor de los pagos, pero también alrededor de temas sociales en cómo podemos proteger nuestra información para evitar cualquier situación de ataque, incluso utilizando la inteligencia artificial que hoy ya sucede, ¿no? Creo que, si quieres, Enrique, aquí inicio yo. Una de las cosas importantes es tener ese conocimiento que nosotros estamos aprendiendo dentro de la parte corporativa, esta higiene a nivel digital. Podemos llevarla no solo en la parte corporativa, sino también podemos llevarla a la parte personal eh, para poder enseñar a todos aquellos que están a nuestro alrededor sobre la parte de ciberseguridad, ¿no? Una cosa es tal vez no compartir datos, utilizar doble factor de autenticación todo el tiempo, no conectarnos a redes públicas que no sean cifradas. Todo este tipo de cuestiones podemos utilizarlo como un engancho, como un empuje para llevar a todas las personas que están alrededor de nosotros y enseñarles que hay ciertas cosas o ciertos pasos importantes que podemos hacer a nivel personal para comenzar a tener esa higiene digital. Otra a nivel corporativo, como lo mencionas, tenemos muchas cuestiones importantes a relucir, ¿no? Una de las cuestiones más importantes es, tenemos la infraestructura necesaria para poder generar o crear este tipo de proyectos. La protección de datos, cuando hablamos de protección de datos es importante mencionar, si hablamos de modelos, por ejemplo, tenemos este plan, por ejemplo, de normativa de modelos que conlleva, por ejemplo, tener esa privacidad en los datos, saber cómo normalizar los datos, saber dónde se están guardando esos datos. Todo este tipo de cuestiones son sumamente importantes para la parte científico de datos, que va a jugar un papel muy importante en ese camino para llegar a la parte de ciberseguridad correlacionado a modelos de IA, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Adelante, Rica. Sí, o sea, me regresaría a lo que mencionaba la diapositiva anterior, ¿no?
hay que asegurarnos que tengamos una buena base, ¿no? Para asegurarnos que podemos implementar, ¿no? Soluciones de IA. ¿No? Es como si tenemos un auto y queremos ir a 300 kilómetros por hora, tenemos las llantas adecuadas, tenemos el motor adecuado, ¿no? Tenemos el piloto adecuado, ¿no? Y ahí viene el siguiente punto, ¿no? Que tiene que ver con las asociaciones estratégicas, ¿no? Siempre es importante trabajar con expertos porque hay muchas lecciones aprendidas, ¿no? Por ejemplo, voy a usar un ejemplo que es el camino a la nube, ¿no? Todo el mundo empezó a subir sus servidores y sus aplicaciones a la nube sin darse cuenta que había una serie de cosas que tenían que configurar para jardinizar y proteger esos servidores, ¿no? En la nube, que no lo tienen que hacer cuando lo tenían físicamente en su oficina. Entonces, eso generó una gran cantidad de riesgos, ¿no? Entonces, cada vez que adoptamos una nueva tecnología, pues se van a abrir nuevos riesgos, nuevos desconocidos, que siempre es importante poder contar ahí con alguien que nos pueda ayudar y que con mejores prácticas y con experiencia, ¿no? Y bueno, y como comentan aquí, ¿no? Enfocarlo siempre en la experiencia del cliente. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos personalizar? Porque finalmente la inteligencia artificial nos va a dar esa variedad y esa cantidad de opciones que vamos a poder generar de una forma muy rápida para poder atender las diferentes necesidades que tiene el mercado y la gente. Claro. Y Carlos, ahí justo un poco esta parte de cómo hacer esos aliados estratégicos en la validación de nuestros proveedores, pero también en la capacitación del personal internamente, ¿no? Porque es un punto clave para lograr esta parte de la seguridad. Bueno, quería mencionar también un tema que veo y vemos en todas las tesorerías locales, regionales y globales, que es la operación a través de sistemas heredados, sistemas antiguos, sistemas no actualizados. Y eso es una gran amenaza porque no te permite aprovechar todas las bondades de protección, modularización, extracción de datos correcto. Entonces, un llamado a las tesorerías es presentar y estudiar maneras de cómo poder actualizar no solamente el ERP, porque muchos sí lo tienen, pero los sistemas periféricos, los sistemas legados. Y esto va entonces ya muy alineado al hecho de decir todo tu ecosistema que soporta, protege el dinero de la compañía, del perímetro, el tuyo personal, tienes que tener la conciencia y seguridad de que son los socios correctos en relación a su plan de inversión en seguridad, su plan de inversión en protección y en las herramientas que te mantienen vigente, porque al final no importa que tengas el mejor sistema hoy, tal vez mañana ya no va a ser el mejor. Si el compromiso de todos de mantener esa actualización, la escalabilidad y una dualidad también en cómo operas es muy importante. Soy también, además de asegurarte de que tienes un ecosistema bien analizado en relación a quién y cómo te protege, también que tengas el concepto de el rebote, la resiliencia y el plan B, ¿no? Y bueno, la gente es un factor clave también, porque pues es el punto de entrada y salida de muchos de los problemas que vemos. Exacto. Bueno, si les parece, antes de continuar con la sesión, vamos a ver un siguiente video para justo platicar sobre la parte de cómo podemos o identificamos en este caso a un defraudador. Creo que este es un punto importante. Tal vez a lo mejor no es tan sencillo detectarlo cuando nos sucede, a lo mejor no lo identificamos, pero veíamos hace un ratito la parte de las inversiones, ahora vamos a verlo en este ambiente de las compras, en donde muchos de nosotros participamos y no nos damos cuenta. Entonces, adelante con el video. I put up a fake website selling really cheap concert tickets. It's so realistic, even I fall for it. You're one of those desperate fans, so you jump on it and send me the money. There are many faces of fraud. Get to know us and learn our tricks.
Creo que, digo, acá hablaban de tickets para conciertos, pero en cualquier situación, hoy decíamos, la inteligencia artificial está hablando o está generando ofertas con base en nuestros hábitos y nuestros comportamientos. Y entonces a veces decimos, ¿por qué nos aparece este comercial o esta oferta o por qué un viaje si yo pensaba irme de vacaciones? Y entonces vemos como el mejor descuento y decimos, pues, ¿por qué no hay que aprovechar? Creo que nunca voy a encontrar este perfecto descuento que ahorita estoy recibiendo, y entonces es ahí donde debemos detenernos, analizar y pensar qué tan correcto, qué tan bueno para ser cierto es, ¿no? Entonces, creo que en ocasiones, y a muchas personas les ha pasado, logran caer en esa tentación de poder aprovechar esas oportunidades que no son oportunidades, es más bien cómo nos están estafando y a lo mejor están obteniendo datos o incluso dinero, ¿no? Hoy este ambiente de los ataques al final es un mercado en donde están buscando obtener beneficios, ¿no? Entonces, creo que es súper importante, y ahí no sé, Salvador y Enrique, si ustedes identifican como algo, además de estas ofertas que son demasiado buenas para ser ciertas, algo más que pudiéramos identificar y decir, pues creo que tendré que pensarlo 2 veces porque pareciera que no es así, ¿no? Creo que es como detectamos cierto tipo de cosas, entrenamos nuestro músculo para detectar este tipo de fraudes, ¿no? Muchas de las veces parecen irreales y creo que cuando algo parece sumamente bueno, normalmente es falso. Eh, y creo que en cuanto vas conociendo más los tipos de tecnologías que hay allá afuera, porque en cuanto se agrega una nueva tecnología, se agrega un nuevo riesgo, ¿no? Entonces, el entender qué es lo que está pasando allá afuera para nosotros es fundamental y necesitamos entrenar ese músculo en nuestro cerebro para estar siempre en el zero trust que menciona Carlos, ¿no? Y ahí es donde nosotros necesitamos estar muy al pendientes de cuestiones relacionadas a qué tan verídico es un mensaje o qué tan verídico es un video que estoy viendo, ¿no? Normalmente, si se tiene toda esta información y pueden generar un video de forma real, ¿qué otro método de verificación tenemos? Que era lo que hablamos al inicio, ¿no? ¿Qué otro tipo de método de verificación tenemos para corroborar eso que estamos viendo? Entonces, todo este plan o todo este flujo es un proceso de entrenamiento. O sea, no es algo que te va a llegar de un día para otro. Realmente eso es un proceso de entrenamiento y el poder entrenar, me refiero a conocer sobre los ataques, conocer sobre las tecnologías, qué es lo más actual, qué es lo que están utilizando los atacantes. Tal vez un entrenamiento de awareness podría ser bastante interesante relacionado a este tipo de tendencias. Creo que es fundamental para que nosotros como humanos seamos mucho más capaces de reaccionar a un ataque como esto, ¿no? Sí, y ahí agregaría que el entrenamiento, luego muchas veces en las empresas lo queremos hacer para nuestros empleados o nuestros colaboradores, pero creo que también lo tendríamos que hacer hacia nuestros clientes, ¿no? Y me pasó la semana pasada que estuve con Carlos en Mérida dando una plática para empresarios de la región, que me reuní con uno de los asistentes y me comentó que llegó un maleante, clonó la página de web de ellos y me dijo, Enrique, agarró, yo creo que con inteligencia artificial la copió completamente, la hizo mejor que la que tenemos nosotros, o sea, a mí me dio envidia de ver la página web que tenía y empezaron a hacer promociones de vender cosas en esa página web, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es muy fácilmente hoy en día replicar contenido que es falso o apócrifo, ¿no? Y entonces tenemos que también ayudar a extender esta concientización, este awareness que comenta Chava, hacia nuestros clientes también, para que sepan que en cualquier momento puede suceder y puede venir de cualquier lado, ¿no? Claro, en esta parte de hacer simulacros, extendiéndolo a nuestros clientes, y también esa parte de decir, detengámonos y verifiquemos la autenticidad de las cosas, ¿no? Antes de actuar o compartir nuestros datos. Entonces, vamos a platicar aquí sobre cómo mitigar los ataques que hoy están impulsados por la inteligencia artificial. Así como las empresas están buscando esa automatización, ese manejo de los datos y demás, también del lado de los ciberataques, están buscando de qué manera pueden generar
vaya, sus ataques de manera más eficiente y más automatizada en menos tiempo, con base en aprender ciertos mecanismos y demás. Entonces aquí es importante ver también a la inteligencia artificial como ese guardián cibernético, si me permiten a lo mejor llamarlo así, donde que permita aprender, adaptar y actuar más rápido para poder detener cualquier ataque. Claro, y es importante, ya lo platicaba hace un rato Salvador, en colaboración con los humanos, porque son los que van a definir y determinar cuál va a ser la regla y con base en eso poder actuar y tomar decisiones. Pero ya no es como a lo mejor antes lo hacíamos y teníamos que investigar, revisar, elaborar y a lo mejor nos tomaba más tiempo para poder actuar. Hoy esto nos hace que se reduzcan los tiempos y ser mucho más ágiles en los procesos. ¿Qué opinan de ello, Enrique, Salvador? Sí, bueno, en esta parte en específico, una de las cuestiones que hemos estado viendo desde hace mucho tiempo, incluso la banca, HSBC y muchas empresas utilizan detección de anomalías de forma automática, ¿no? Y muchos de los modelos que se utilizan actualmente se han estado mejorando, ¿no? Por ejemplo, controlar el comportamiento de un usuario, ¿no? Si un usuario normalmente hace una transacción acá, que no pueda hacerla en una hora en París, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este tipo de modelos se han estado mejorando de forma automática, bueno, mejorado por la parte de los humanos, claro está. Y, y como se mencionaba anteriormente, como lo mencionaba Enrique, ¿no? Todo se trata de la calidad de datos que estén utilizando para este tipo de procesamiento, ¿no? Lo ideal dentro del ámbito de protección como tal es que el modelo responda de forma automática, ¿no? Y hay modelos que utilizan ciertos tipos de características que pueden ser modelos sombra que se hacen pasar, por ejemplo, cómo lo haría, por ejemplo, una lista de SOC, por ejemplo, o un modelo que lo hace de forma semiautomática, que genera alertas para una persona y que ésta tenga que estarlas monitoreando y vigilando y tomar una medida sobre esto, ¿no? Pero claro, ya hay modelos mucho más especializados, por ejemplo, que detectan fraude y automáticamente bloquean la cuenta de forma temporal o le mandan un mensaje al usuario que si realmente fue el que está haciendo este tipo de transacción. Todas estas contramedidas a nivel de modelos, todo se hace de forma automatizada, ¿no? Entonces vemos que en gran medida todo esto se ha estado agregando en la parte defensiva, pero lo que vemos ahora es una nueva oleada de nuevas tecnologías, nuevos modelos, ¿no? Como la parte de los agentes, ¿no? Ahora vamos a ver en la parte defensiva cómo las empresas van a comenzar a utilizar agentes, 3 o 4 tipos de modelos trabajando en conjunto para tomar una decisión de forma colaborativa y que detrás, claro, siempre por detrás un humano dando esas reglas que se tienen que jugar dentro de la parte del modelaje, ¿no? Claro, son esa parte de cuáles son los retos hacia el futuro, ¿no? Porque hoy ya estamos viviendo esta situación y entonces tenemos que ver hacia dónde vamos y cómo lo podemos modelar. Y ahí, justo decía Carlos, hoy si el ERP o los sistemas de tesorería están lo suficientemente blindados, puede que esto sea un corto tiempo con la agilidad en la que llevamos y entonces tenemos que estar preparados para esta actualización y no tanto para estar pensando cómo automatizamos sobre tal vez sistemas ya con bastante tiempo, que es momento tal vez de decirles adiós, ¿no, Carlos? Sí, y agregaría también el hecho y el concepto de defensa colectiva. Ya mencionaron la parte de sistemas, la parte procesal, la parte de mecanismos defensivos, de monitoreo, etcétera, pero también nada más poderoso que nosotros teniendo conectividad, diálogo, comunicación con las partes claves de mi ecosistema y el externo. Entender qué le está pasando a los demás, qué riesgos, miedos hay alrededor. Y eso en México todavía está creciendo, lo estamos tratando de desarrollar más, pero es un punto que nada te impide tener este diálogo, este intercambio de ideas, las reuniones con tesoreros, en fin, mantener el tema en la superficie es clave para estar actualizados y vigentes. Claro. ¿Y les parece que platiquemos un poco y nos enfoquemos a esta parte de cuál sería los puntos? Y no lo quisiéramos hacer como checklist, porque al final, como decíamos, todo depende del sector, de la situación, de la base, de la infraestructura. Hay muchos controles o muchas consideraciones alrededor de, pero sí algunos puntos importantes a destacar para decir qué es lo que una tesorería debe considerar en el futuro y qué es en lo que se debe centrar
partir de ahí para ver cómo implementar esta parte y hacer uso de la inteligencia artificial, pero de una manera segura. Entonces, Enrique, si quieres, arrancamos contigo y ya lo decías un poquito, a lo mejor la base, ¿no? Entonces, platicarnos un poco sobre estos puntos de identificar justo en el momento en el que se encuentra la organización. Sí, muchas gracias, Tania. Sí, creo que lo mencionó Chava hace rato, ¿no? Y Carlos también, ¿no? A ver, primero hay que saber qué es lo que tenemos, qué sistemas tenemos, qué bases de datos, con quién nos estamos conectando, qué es el ecosistema, con qué proveedores estamos integrados, con qué clientes estamos integrados, y entonces poder ver cómo está el estado de todas esas cosas, ¿no? Y ya una vez que, que tenemos eso claro, entonces es analizar si hay vulnerabilidades ahí que necesitamos a lo mejor atender, si hay algún riesgo ahí y qué nivel de confianza también debe de haber en cada uno de esos puntos, ¿no? Y no dejar de un lado eso que estábamos hablando al inicio, que es la cero confianza, ¿no? Tratar a todas las entidades, ya sean internas, externas, ¿no? Como si pudieran ser, ¿no? un atacante o alguien que quiera hacer daño, ¿no? Entonces, creo que eso es sumamente importante, poderlo tener claro. Y la otra es, o sea, definir qué cosas sí dentro de la organización podemos automatizar y cuáles no. ¿Qué procesos sí podemos automatizar y cuáles no? Y cuáles de esos procesos podrían ser explotados, a lo mejor por un atacante y que pudieran generar mucho más daño del beneficio que van a generar como para la organización. Y en base a eso, pues tomar una decisión basada en riesgos, ¿no? Y es lo que creo que debemos hacer. Muchas gracias, Salvador. No sé si nos ayudas con algunos puntos adicionales. Sí, creo que lo menciona Enrique, es sumamente fundamental, ¿no? No ponerle a todo IA, porque es algo que vemos en muchas instituciones, ¿no? Aquí lo importante es saber exactamente qué es lo que se puede automatizar y como bien lo mencionó Enrique, es como una balanza en este aspecto, ¿no? Eh, para mí una de las cosas importantes es la capacitación. La capacitación es fundamental, así como la ética en este tipo de proyectos, ¿no? Ya que van de la mano estas dos cosas. La parte de capacitación va englobado todo lo que es la parte base, Zero Trust, en la parte de ciberseguridad, más la parte de inteligencia artificial, ¿no? Cómo poder capacitar a los humanos para que se hagan expertos de ciertas áreas. Y claro, no solo una persona va a hacer todo, ¿no? Es más bien cómo capacitar a ese perfil específico que va a ayudar a que la empresa siga caminando de forma fuerte en esa área y en conjunto crear ese equipo para poder hacer lo que se necesita hacer dentro de la empresa, ¿no? Eh, Aquí, como bien lo vemos en la lámina, por ejemplo, el manifiesto de ética, privacidad y protección de datos es fundamental. Realmente, cómo nosotros manejamos los datos a nivel interno de la empresa es básicamente la información es el corazón de la empresa, ¿no? Entonces, si no tenemos cuidado sobre esto, realmente podemos estar cayendo en una falla dentro de la misma. Entonces, tocaré esos dos puntos y bueno, dejo a otros para ver si tiene algo otro, por ahí Carlos, algo otro punto que quiera tocar sobre la lámina. Yo insistiría en que las tesorerías en el futuro tienen que adueñarse del presente para hacer este diagnóstico que estamos compartiendo acá. Ya no es aplazable y creo que hay mucha sensibilidad ya cada vez más en los consejos de administración y boards para abordar este tema de una vez por todas. Hemos platicado de cómo blindar la tesorería y establecer este tipo de diagnóstico también y las medidas de capacitación que mencionas. El diagnóstico de sistemas es clave para estar prevenidos contra los ataques de la inteligencia artificial, que no se van a ir, van a incrementarse, se van a sofisticar más. No tenemos mucho tiempo para empezar a tomar estas medidas. Muchísimas gracias a los tres y en efecto creo que hoy lo importante acá es centralizar, creo que no se reemplaza al capital humano, más bien como mencionaba Salvador, se reinventan los puestos clave para estar listos y definir cuáles serían los lineamientos para que pueda trabajar la inteligencia artificial. Entonces, si les parece, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos preguntas sumamente interesantes, algunas de ellas creo que se complementan con lo que ya vimos. Les invito
invitamos por favor a la audiencia que puedan ayudarnos a incluir más preguntas si tuvieran, pero voy a tomar la primera que justo menciona qué estrategias recomiendan a las empresas o tesorerías para implementar soluciones que sean tanto eficientes como respetuosas, que creo que eso es lo importante, ¿no? Y es el respeto con la información de nuestros clientes. Entonces, no sé, Salvador o Enrique. Sí, bueno, sí, sigamos con el tema de la información, ¿no? Normalmente cuando hablamos de información, vamos al toque de privacidad. Y cuando hablamos de esta cuestión, realmente que siendo el corazón de nuestro negocio, necesitamos comenzar a aprender cómo manejar esa información de forma que no cometamos errores, ¿no? Por ejemplo, podemos tokenizar la información, podemos cifrar la información, dependiendo mucho de cómo se esté manejando, pero todo esto conlleva un plan estratégico para el crecimiento de la empresa partiendo desde la base como tal. Para entender qué es lo que se necesita, bueno, se necesita un estudio acerca de cómo están actualmente la empresa, y de ahí poder partir acerca de cómo manejar o hacer ese plan de la parte de la información, ¿no? Para la parte de información hay muchas técnicas, que es desde la parte de tokenización hasta enmascarar datos, hasta la parte de cifrado, pero todo esto va en base a el plan que se requiera, dependiendo mucho de hacia dónde vaya como la empresa. Muchas gracias, Salvador. Enrique, justo aquí nos comentan, y quiero nada más hacer énfasis, dice qué cuenta seguir o a quién hacerle caso para estar actualizado y protegido. Yo creo que más bien es como si recomendamos algunas empresas, por ejemplo, Metabase o algunos otros artículos que puede revisar, pero justo creo que como comentábamos al cierre, no hay un checklist mágico, ¿no? Hay que revisarlo con base en lo que tiene la empresa o en lo que estamos trabajando. Sí, en la página de web de Metabase Q, ustedes se pueden suscribir a nuestro newsletter. Tenemos ahí un boletín que mandamos frecuentemente, donde estamos mandando información sobre ataques, riesgos, cosas que hay, ¿no? Y también tenemos ahí una guía práctica de recomendaciones que hacer, pero creo que es importante, uno, estar súper informados. Es como muchas personas ven las noticias y una de las razones por las que quieren ver las noticias es para estar conscientes de lo que está sucediendo en el entorno, para ver si tienen que reaccionar o tomar algo en cuenta para sus decisiones. Lo mismo pasa en el tema de ciberseguridad, ¿no? Necesitamos estar al pendiente de qué es lo que está sucediendo para saber qué nuevos ataques hay y qué nuevas cosas, porque si no, nada más nos enteramos cuando atacan a alguien cercano a nosotros, ¿no? Algún amigo, algún pariente o alguien. Entonces, creo que tenemos que tomarnos el tiempo de inscribirnos. O sea, por ejemplo, yo también tengo dado de alta en Google, ¿no? Cada vez una alerta que en temas de hackeos y ataques, ¿no? Entonces, cada vez que sale uno, pues me llega información, ¿no? Es mucha información y a lo mejor si no eres técnico te puede ser un poco abrumador, pero inscribiéndote a boletines como el de nosotros puedes estar informado y también hay algunas cuentas de Twitter, ¿no? Que puedes seguir para estar enterado de ese tipo de cosas, ¿no? Y participando en foros como este. Justo, creo que eso es importante, compartir esta información que vemos en estos foros, no solo para la empresa, sino para también temas personales. Voy a tomar una última pregunta para poder cerrar y justo nos recomiendan contratar host to host para reforzar la seguridad de nuestras cuentas y yo ahí me gustaría responder y si alguien más quiere sumar adelante, pero sí me gustaría comentar algo que justo resaltamos durante esta sesión. Es importante revisar la base, cómo estamos trabajando y cómo la organización está preparada. Yo creo que el hecho de decir voy a host to host no necesariamente puede ser una solución, porque si hoy contratamos un host to host sin tener involucrados a nuestros sistemas core y a nuestros sistemas de tesorería, la realidad es que no está siendo funcional. Entonces, mi recomendación es que primero revisemos nuestra infraestructura, nuestra base, si estamos listos, si la empresa está madura para poder ir a esa parte, me parece que el host to host es una buena opción. De lo contrario, podemos seguir en este caso con una banca electrónica y la seguridad existe en la banca electrónica, ¿no? Hoy no quiere decir que el hecho de estar en una banca electrónica o en un host to host sea más seguro uno que otro. Creo que eso es lo que yo recomendaría. Bueno, también agregar el host to host es una herramienta adicional de todas las que tenemos que pensar. No hay nada más seguro que transmitir la información encriptada
y de manera directa. Entonces eso te quita un gran reto, pero son los procesos periféricos los que hay que blindar también para tener una operación segura y eficiente. Y finalmente, cada vez más es más fácil conectar este tipo de herramientas donde te quitas el problema de autorizaciones manuales, revisiones o inserciones probables a través de diferentes medios. Correcto. Bueno, pues les agradezco mucho, Salvador, Enrique, Carlos, por esta sesión. Creo que podemos continuar trabajando con estos foros y enfocando temas importantes para las empresas y para el tema social o personal. Les invitamos, por favor, que se sumen a nuestro siguiente foro, en el cual vamos a ver temas sobre la construcción de la ciberresiliencia en las tesorerías, cómo generamos esa defensa colectiva en las organizaciones. Entonces, les agradezco mucho, Salvador, Carlos, Enrique. No sé si quisieran cerrar con algún mensaje. Agradecer nada más siempre la presencia, el interés y recordarles que justo participar es el primer paso en la defensa colectiva y contáctenos. Cualquier duda, cualquier inquietud, sugerencia, estamos encantados de apoyarlos, recomendarles mejores prácticas y sobre todo mantenerlos al día y al tanto en lo que está pasando. Pero los esperamos en el próximo seminario. Gracias y le paso la palabra a Enrique Salvador. Sí, muchas gracias. Nada más, gracias Carlos y equipo de HSBC, Tania, por tenernos aquí a organizar todo. Y nada más para comentarles que Mariana de nuestro equipo ya les puso en el chat a todos disponible la liga donde se pueden suscribir al newsletter donde estamos. Mariana, no sé si pueda subir también la liga de la guía de mejores prácticas. Pero bueno, muchas gracias a todos. Chava. No, gracias, agradecer. Realmente este es un mundo fascinante de la ciberseguridad y la inteligencia artificial, así que compartir es una de las formas más fáciles de poder aprender. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.